Con el ascenso de la fase neoliberal en 1982, la agricultura mexicana pasó a ser un sector marginal para el desarrollo del país. Tal situación, sin embargo, se vio agudizada con la firma del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá en 1994. Esto fue así debido a que se abrieron las fronteras a la entrada de bienes alimentarios básicos, sin cobrar ningún arancel o impuesto de importación. Toda vez que Estados Unidos desarrolla una estrategia según la cual exporta sus excedentes productivos a precios dumping o por debajo del costo interno, con el fin de ganar los mercados, ningún productor mexicano, tanto de las pequeñas o medianas unidades, pudieron competir con estos productos tan baratos. En consecuencia, después de la firma del Telecán, los precios reales del maíz, frijol, trigo, sorgo, soya y arroz cayeron entre el 40 y 70%, mientras que 4.9 millones de agricultores fueron desplazados de la producción, con lo cual se perdieron 1.9 millones de puestos de trabajo en el campo. Merced a este proceso de competencia desigual, México se convirtió en el país latinoamericano con mayor dependencia alimentaria, pues actualmente se importa el 89% de la soya que se consume en el país, el 79% de arroz, el 67% del trigo y el 35% del maíz amarillo. Por lo anterior, podemos concluir que la entrada de nuestro país al Telecán devastó la agricultura mexicana, con lo cual una parte importante de la población rural se vio obligada a migrar para lograr sobrevivir. No obstante las duras condiciones que enfrentan para cruzar la frontera con Estados Unidos. Buenos días, bienvenidos al programa Mirador Universitario en la serie Temas Actuales de la Sociedad Mexicana. En esta ocasión vamos a presentar un programa sobre el tema de seguridad y soberanía alimentaria en el contexto de la renegociación del Tratado de Libre Comercio. Tenemos en esta ocasión a nuestro invitado, a Víctor Suárez. Te agradezco mucho, Víctor, haber aceptado la invitación. Muchas gracias, Blanca. Es un honor estar contigo y en TV UNAM también. Víctor es un gran conocedor del tema. Me voy a permitir leer algunos de su trayectoria. Él es ingeniero agrónomo, especialista en economía agrícola por la Universidad Autónoma Chapingo. Es actualmente director ejecutivo de la ANEC, Asociación Nacional de Empresas Comercializadoras de Productores del Campo, y ha sido diputado federal del 2003 al 2006. Formó parte de las comisiones de Agricultura y Ganadería, Economía de Presupuesto y Cuenta Pública. Presidió el Comité del Centro de Estudios para el Desarrollo Rural Sustentable y la Soberanía Alimentaria, CEDERSA, que en realidad ha sido un proyecto muy importante, muy interesante, porque a partir de allí la Cámara de Diputados tuvo un centro de estudios de desarrollo rural. Y una cosa que a mí me parece muy importante de tu trayectoria, Víctor, es que impulsó la Ley de Planeación para la Soberanía y Seguridad Agroalimentaria y Nutricional, la Ley de Protección y Mejoramiento de Semillas Mexicanas y la iniciativa, como decía, para la creación del CEDERSA. Esta ley ha sido muy importante porque puso, digamos, en la legislación aspectos muy importantes que benefician fundamentalmente a los pequeños productores. Muchas personas nos comentan luego que ¿para qué se hacen todos estos esfuerzos legislativos si luego la ley no se cumple? Pero a mí me parece que es central que se vaya legislando porque esa ley ya queda, independientemente de la situación. Entonces, a mí me parece que estos aspectos de tu trayectoria son muy importantes. Bien, pues podemos empezar. Hacemos un llamado al público para que participe. Están en la pantalla los teléfonos. Y pues a mí me gustaría preguntarte de inicio, ¿qué se puede entender por soberanía y seguridad alimentarias? Bueno, soberanía y seguridad alimentaria está referido a un concepto de
la autodeterminación, la libre decisión sobre qué agricultura y qué alimentación tener como nación, como comunidad, como familia, como individuo. Estamos hablando de un tema en donde la decisión la colocas en el mercado, en el interés privado, en la ganancia, o en el Estado y la comunidad y la familia, en donde prevalece el interés público, el interés social, digamos. Y la seguridad alimentaria está referida a la disponibilidad permanente de alimentos nutritivos que satisfagan las necesidades de las personas para su pleno desarrollo, y que esta satisfacción de necesidades alimentarias también se corresponda a un respeto a la diversidad de culturas agrícolas, culturas alimentarias, en este caso, de nuestro país, que es un país muy diverso social y étnicamente. Entonces, estamos hablando de soberanía y seguridad alimentaria en relación a la capacidad que tenga nuestro país a decidir por sí mismo, sin imposiciones del exterior o de intereses privados, qué es lo que mejor sirve a los intereses nacionales en materia de agricultura y en materia de alimentación. ¿Para qué? Para satisfacer un derecho humano fundamental, que es el derecho a la alimentación para todos. Sí, de hecho, estos conceptos, el concepto de soberanía alimentaria es un concepto más político, ¿verdad? Y el concepto de seguridad, que es el concepto que usan organismos como la FAO y otros, que se refiere más a, como tú decías, a esta necesidad de que se satisfagan las necesidades alimentarias. Pero el de soberanía alimentaria, desde mi perspectiva, es más político porque, como planteas, implica también el derecho de los pueblos de decidir qué es lo que se va a producir. Exactamente. Ese es un concepto claramente político, de política pública y de respeto a los derechos humanos de las personas, derechos de los pueblos, de las comunidades, de los grupos indígenas, y que se opone a la idea prevaleciente en los últimos 30, 40 años de que la seguridad alimentaria la proveen los mercados que están dominados por la ganancia, por la especulación, por el interés privado, y que justamente se ha visto que ese concepto de seguridad alimentaria a través de los mercados lo que ha producido, lo que ha generado en los últimos años y décadas es justamente inseguridad alimentaria a nivel de todo el planeta en general y a nivel de México en particular. Por eso nosotros encontramos que la vía más eficiente para garantizar la seguridad alimentaria y nutricional de toda la población es a partir del ejercicio de la soberanía alimentaria, la capacidad de que las decisiones sobre qué producir y cómo consumir estén determinadas por el interés público, por el interés comunitario, por la sociedad, digamos, en una palabra. Claro. ¿Y cuál es la situación de la soberanía alimentaria en México, Víctor? Bueno, hoy nuestro país ha perdido totalmente soberanía alimentaria, ha entregado a los mercados las decisiones sobre qué producir y cómo consumir los alimentos. A partir de los años 80, México dejó de decidir por sí mismo qué era lo que le convenía en materia de agricultura y alimentación, y entregó esas decisiones a los mercados, y vale decir a quien domina los mercados agroalimentarios, que son las grandes corporaciones transnacionales que tienen en buena medida asiento en Estados Unidos, que también corresponde a un interés hegemónico de Estados Unidos sobre nuestra economía, sobre nuestra geopolítica. Entonces, hoy en México podemos decir que hemos perdido soberanía alimentaria, somos un país dependiente alimentariamente, hemos perdido libertad, hemos perdido independencia, no tomamos nosotros las decisiones, otros toman las decisiones sobre qué debemos hacer en materia de agricultura, en materia de alimentación, y el resultado es que tenemos un país de inseguridad alimentaria, un país de malnutrición, un país donde más de 30 millones de personas no tienen los alimentos requeridos
para satisfacer sus necesidades y 70% de la población está con problemas de nutrición. Entonces, esto es una cosa muy grave que necesitamos detener y necesitamos corregir. ¿Y cuál es la situación de los pequeños productores, de los campesinos, en este marco que tú nos planteas de inseguridad alimentaria? Bueno, los campesinos, los pequeños productores, históricamente han producido todos los alimentos que se han requerido en este país. Fueron la base de la cultura mesoamericana, fueron la base del desarrollo histórico en cada una de las etapas de este país. Y en los últimos años, después de la Revolución Mexicana, con el reparto agrario y el impulso a la agricultura mexicana, produjeron todos los alimentos que requirió el desarrollo urbano e industrial del país. Generó excedentes esa agricultura pequeña, pero en 1982, con el cambio de modelo hacia el neoliberalismo, con la pérdida de autonomía, de independencia en las definiciones de políticas agrícolas y alimentarias, se decidió que México ya no debía producir sus propios alimentos y que los pequeños productores ya no eran necesarios, puesto que no eran capaces de competir en un mercado abierto, en un mercado global, y esto se reforzó y se elevó a política de Estado con la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, en donde se dijo, pues bajo el principio de ventajas comparativas, que México ya no debía producir el maíz, el frijol, el trigo, el sorgo, el arroz, el huevo, la carne, el pollo, la leche, sino que debía importarlos de Estados Unidos y Canadá más baratos, entre comillas, y que entonces los pequeños productores, pues lo mejor que tendrían que hacer es migrar a las ciudades o a los Estados Unidos. En síntesis, con la política neoliberal y el Tratado de Libre Comercio, se decretó que los pequeños productores ya no eran productivos, sino eran pobres. Y entonces se les dio un tratamiento de pobres con políticas de asistencialismo público y filantropía privada, y se generó un abandono del campo, lo que significó un empobrecimiento masivo del campo, un rompimiento de los tejidos sociales y comunitarios del agro mexicano y una migración de más de 12 millones de pobladores rurales en los últimos 30 años a las ciudades y a los Estados Unidos. Esto es una cosa muy grave que ha sucedido en nuestro país y las consecuencias son muy adversas, muy negativas en todos los órdenes. Pues sí, en efecto, el Tratado de Libre Comercio se firmó en 1994 y todos nos preguntábamos en ese momento qué era lo que se pretendía con un tratado de esta naturaleza, quiénes saldrían beneficiados y cómo se consideró en ese momento la cuestión de que gran parte de los pequeños productores iban a resultar marginados. Esto se sabía a la hora de la renegociación, se sabía que iba a ser el costo de ingresar a este Tratado de Libre Comercio. ¿Por qué a los gobiernos, en esa época estaba Carlos Salinas de Gortari, por qué no les importó ese costo social? ¿Qué era lo que pretendía el tratado, que era como tan importante para el gobierno y que lo pusieron por encima de esta marginalidad de la agricultura y los productos? Sí, exactamente. Primero, estamos hablando de un gobierno autoritario, un gobierno que llega a la presidencia después de un fraude electoral en 1988. Es un gobierno en busca de legitimidad. Al no encontrar legitimidad en la población, en la ciudadanía, busca respaldo en Estados Unidos. Y a través de la renegociación del Tratado de Libre Comercio satisface los intereses hegemónicos de Estados Unidos y acepta una negociación de un Tratado de Libre Comercio en condiciones muy desiguales, tanto la economía de Estados Unidos con respecto a la economía nacional, una desigualdad muy grande, no es posible competir bajo el modelo de libre comercio en tales condiciones de desigualdad, pero también las agriculturas de Estados Unidos y de México eran absolutamente desiguales. Entonces se planteó con toda oportunidad y con toda fundamentación científica y académica y fáctica de que no era conveniente meter a la agricultura mexicana al Tratado de Libre Comercio en esas condiciones tan desiguales,
y que ese hecho iba a generar grandes problemas sociales y de seguridad nacional al final de cuentas. El gobierno mexicano de Salinas de Gortari, en ese tiempo gobierno autoritario, no le interesaba responder al interés social, al interés de los pequeños productores, sino responder al interés de las grandes corporaciones multinacionales y sobre todo a los intereses de Estados Unidos. Entonces, a pesar de que hubo propuestas para excluir, como lo hizo Canadá, de sectores sensibles de su agricultura del Tratado de Libre Comercio, porque Canadá excluyó al sector de lácteos, al sector avícola, al sector forestal o en otro ámbito al sector de las industrias culturales. Había posibilidad de proteger, de excluir sectores extremadamente sensibles, pero Salinas no lo hizo. No lo hizo porque no respondía al interés nacional y con eso sacrificó a los campesinos mexicanos y a la seguridad alimentaria y nutricional de nuestro país. Y bueno, lo que se observa es que efectivamente somos un país con un desarrollo tecnológico menor que el desarrollo tecnológico de Estados Unidos, pero además de eso hay un problema de una estrategia que han impulsado los gobiernos de Estados Unidos de imponer precios muy bajos a sus productos, que no tiene solo que ver con que ellos tienen una tecnología más avanzada. Entonces, ¿cómo plantearías tú la cuestión de esa desigualdad, esa competencia desigual? ¿En qué se concreta? Fundamentalmente, todos estos productos, como tú decías, el sorgo, el maíz, el arroz, el trigo, los productos cárnicos que entran, ¿por qué entran tan abaratados? Sí, efectivamente, bueno, este modelo de libre comercio permitió abrir las fronteras de México a las importaciones de alimentos provenientes de Estados Unidos y Canadá sin pagar ningún arancel, sin ninguna restricción. ¿Y por qué entran a México? ¿Y por qué desplazan a la producción nacional y sobre todo a la producción de pequeña escala? Porque buena parte de los alimentos que importamos de Estados Unidos contienen un alto subsidio que les permite vender ese producto en México, el maíz, el frijol, el trigo, sorgo, arroz, carne, leche, por abajo de sus costos de producción. Es lo que le llaman en el comercio internacional una práctica desleal de comercio o dumping. Esto está penado por el propio Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Justamente se trata de Tratado de Libre Comercio, de prácticas de comercio leales. Pues no, Estados Unidos practica el comercio desleal y el gobierno mexicano lo permite, lo tolera, a pesar de que también está penado por la Organización Mundial de Comercio. ¿Bajo qué argumento el gobierno mexicano permite las importaciones por abajo de costo de producción, que representan una competencia desleal para los productores mexicanos? ¿Bajo qué argumento lo hace? Lo hace a sabiendas que sí perjudica a los pequeños productores, pero argumenta que sí beneficia a los consumidores mexicanos, porque van a consumir alimentos de bajo precio. Bueno, pues ese argumento es un argumento falaz, falso, porque no es cierto que en estos 23 años de Tratado de Libre Comercio los precios de los alimentos al consumidor sean precios bajos. Hemos observado que los alimentos de la canasta alimentaria de los mexicanos han incrementado los precios mes con mes, año con año, y hoy justamente la inflación sobre los alimentos es más del doble de la inflación general de los precios al consumidor. Y entonces resulta que entonces importas alimentos baratos perjudicando a los pequeños productores y se venden alimentos a precios altos a los consumidores. Entonces, ¿quién se beneficia con las importaciones baratas? Pues los comercializadores y los transformadores, los distribuidores que han justamente en estos años del TLC configurado un mercado de grandes empresas oligopólicas, oligopsómicas, que han hecho grandes ganancias con este modelo de importación. Y así tenemos como ha crecido Maseca, Bimbo, Lala, Bachoco, Trasgo, Pilgrim Sprite, Nestlé, Monsanto, Walmart.
20 grandes empresas son las que se han beneficiado de este modelo de importaciones por abajo de costo de producción, perjudicando a productores y perjudicando a consumidores. Muy bien, pues vamos a una pausa y vamos a ver un video en el cual se entrevistó a Adelita San Vicente, que es de una ONG que se llama Semillas de Vida, sobre la cuestión de los alimentos transgénicos. En México, gracias a una demanda colectiva que interpusimos 53 personas físicas y morales, entre ellas científicos, defensores de derechos humanos y además 20 organizaciones campesinas, entre las que está la Tosepantitlatanisque, la NEC, la propia Semillas de Vida, de la cual yo soy directora, y otras muchas organizaciones y también algunos artistas. Interpusimos esta demanda en junio de 2013 contra el gobierno mexicano, contra Monsanto, Syngenta, DuPont y AgroDownsize. La demanda era porque los permisos que había dado Calderón en 2009 y 2011 estaban contaminando nuestro maíz nativo. Estos permisos para la siembra de maíz transgénico que están circunscritos a una sola región, habían logrado contaminar otros maíces. Y esto violaba varios derechos: el derecho que tenemos a una biodiversidad, el derecho que tenemos a una alimentación sana, derechos fundamentales básicos. Entonces interpusimos esta acción, esta demanda colectiva, y lo novedoso fue que junto con la demanda le pedimos a los jueces una medida cautelar. Una medida cautelar que argumentaba que, dada la contaminación, lo severo que puede ser la contaminación transgénica hacia nuestro maíz, porque pues esta contaminación se dispersa con mucha facilidad por el polen o por las semillas, le pedíamos a los jueces que suspendieran cualquier permiso de siembra de maíz transgénico. Y la gran noticia fue que en septiembre de 2013 un juez nos concedió esa medida cautelar y desde esa fecha está suspendida legalmente y jurídicamente la siembra de maíz transgénico en México. Esto ha sido muy importante, por supuesto. Desde el primer momento hemos recibido impugnaciones, las primeras fueron del gobierno, después pues estas grandes empresas. Tenemos más de 100 impugnaciones, estamos en 14 tribunales y estamos constantemente pues peleando, sobre todo contra la medida cautelar, porque el juicio principal, que es lo que nosotros queremos, que esta posibilidad de que haya o no maíz transgénico en México se discute en tribunales, todavía no inicia. Las empresas se han ido más sobre la medida cautelar y bueno, seguimos esperando este gran debate si México realmente requiere maíz transgénico, toda vez que sabemos las graves consecuencias que tiene para la salud y sobre todo la apropiación por parte de unas cuantas empresas de este gran cereal que México, Mesoamérica, le regaló al mundo. Bueno, esta es una pregunta difícil porque las tortillas que consumimos, como sabemos, tienen una gran diversidad y desde hace algunos años se ha liberalizado el precio de la tortilla y se ha convertido la tortilla en un bien que, si bien consumimos todas las mexicanas y mexicanos cotidianamente, pues tiene muchas versiones. Entonces, a partir de la crisis de 2007, los supermercados empezaron a producir gran cantidad de tortilla. También a partir de la liberación del precio y de la entrada de Maseca en el mercado con la harina de tortillas, pues ahora se hacen muchas tortillas con esta harina. Y lo que hemos descubierto, y recientemente con un estudio de la doctora Álvarez Bulla, una destacada investigadora del UNAM, es que hay una alta contaminación en las tortillas. Ella encontró en las muestras que analizó un 95% de contaminación de estos transgenes en nuestras tortillas. Analizó otros productos como botanas, todo este tipo de botanas, y también analizó algo que es muy importante, el glifosato, que es el herbicida al cual están ligadas en su mayoría los transgénicos.
Entonces, el problema con la salud no solo es por el propio transgénico, sino por este herbicida al cual están ligados los transgénicos, en un 70%. Este glifosato o faena, como se le conoce en nombre comercial, que también es propiedad de la empresa Monsanto, ya se ha determinado que es cancerígeno. La Organización Mundial de la Salud, en su departamento que investiga el cáncer, determinó que es un probable cancerígeno. Y dicen probable porque no se puede probar en humanos, pero con esta medida el gobierno francés ya prohibió este herbicida en Francia, y también otros países lo están haciendo. Entonces, es muy grave esta situación en nuestras tortillas. Nuestra hipótesis es que está entrando por la importación que se hace de maíz transgénico desde Estados Unidos. Tristemente, desde Salinas, desde que se firmó el TELCAN, estamos importando ahora casi un tercio de lo que México requiere de maíz, y este es transgénico. Entonces, pues esta es una paradoja, porque importamos este maíz y estamos exportando maíz de muy buena calidad. Entonces, es muy probable que sea por la harina de maseca. Estamos viendo esta situación, es muy terrible, y sobre todo, pues es muy terrible porque está yendo en detrimento de nuestro derecho a una alimentación sana, suficiente y de calidad, que está consignada en el artículo 4 de la Constitución. Bueno, este predominio de las empresas semilleras es parte de la política que ya hablábamos del Tratado de Libre Comercio. El Tratado de Libre Comercio, entre otras muchas cosas, además de priorizar la importación de los alimentos bajo el argumento de que la agricultura en México no era un negocio, empezó a desmantelar toda la infraestructura que existía alrededor del campo. En ese sentido se acabó con Ban Rural, se acabó con Fertimex y sobre todo se acabó con la PRONACE, que era la Productora Nacional de Semillas. Se ha intentado desaparecer el INIFAP, que es el Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias, pero no se ha logrado. Pero al desaparecer PRONACE, esta productora que dotaba de las semillas en ese momento mejoradas por el INIFAP, producto de la investigación del INIFAP, se acabó con esa posibilidad. Al mismo tiempo, otro de los principios del TELCAN fue poner al día la regulación, y en ese sentido se modificaron las leyes de propiedad intelectual. Entonces, si algo tenemos con la entrada de las semillas híbridas y ahora con lo de los transgénicos, es la generación de derechos de propiedad intelectual sobre nuestras semillas. Entonces, a partir de la entrada del libre comercio, se puso al día la ley de propiedad intelectual. Entonces, con ello, las empresas transnacionales entraron a México, o sea, con el desmantelamiento, con la ley a su favor, entraron grandes empresas transnacionales, como es Monsanto, como es Syngenta, como es AgroDow Science, que son las empresas que hoy están dotando de semillas híbridas y que pretenden sembrar transgénicos en México. En el tema de hortalizas, hoy estamos importando 95% de las hortalizas que se usan en nuestro país. Una cosa muy dramática, una situación muy dramática en el tema de las semillas, si entendemos que las semillas es la base de la producción agropecuaria. A partir de las semillas inicia la producción. Es por ello que las semillas han buscado controlar y apropiarse de estas semillas.
siendo México centro de origen no solo del maíz, de jitomate y de especies tan importantes como el frijol, el aguacate, las calabazas, tendríamos que estar protegiendo toda esta biodiversidad como lo que ha sido, como un recurso del bien común, como un regalo, como un don que dio Mesoamérica al mundo. Entonces, hay una gran preocupación porque se sigan manteniendo las semillas en manos campesinas y esto es lo que es muy importante y es por ello muy importante el trabajo que desde el campo están haciendo los campesinos por seguir preservando sus semillas y seguir preservando esta gran agrobiodiversidad a favor del mundo. La campaña Sin Maíz No Hay País, que se formó en 2007 y que lleva en su nombre este elemento fundamental, creacional de México, que es el maíz. El maíz es el signo de identidad y de nuestra alimentación, tal vez más importante, yo diría el más importante para los mexicanos. Por algo decimos que somos mujeres y hombres de maíz, porque estamos hechos de maíz y, como decían, México huele a maíz. La campaña desde un inicio se conformó en la defensa de la agricultura campesina. En la campaña decimos salvar el campo para salvar a México, porque estamos convencidos que si salvamos este gran patrimonio que tenemos en México, si volvemos a producir nuestros alimentos, apoyar a las y los campesinos para que lo sigan produciendo, como lo han seguido produciendo a pesar del Tratado de Libre Comercio, este país podría salir de la situación incluso de violencia que se vive en estos territorios, que se ha buscado despojarlos de su gente, de sus recursos. Entonces la campaña desde 2007 ha emprendido una lucha muy fuerte porque se vuelva a reconocer la trascendencia de los campesinos. Pugnamos porque se renegociara en su momento el Tratado de Libre Comercio, logramos que se incluyera en la Constitución este derecho a la alimentación, a una alimentación sana, suficiente y de calidad para todos los mexicanos. Porque hoy, si el Tratado de Libre Comercio nos ha dado algo, es una situación de alimentación pésima. Hoy tenemos índices de obesidad, 70% de la población tiene obesidad y índices de malnutrición. Y esto es producto de un modelo de alimentación que se importó junto al Tratado de Libre Comercio. La campaña Sin Maíz No Hay País, por eso habla de salvar al campo para salvar a México, de poner a México en nuestra boca y seguir comiendo alimentos nacionales. Contra los transgénicos hemos trabajado muchísimo. En un principio le pedimos a Calderón, a los distintos funcionarios que no permitían la siembra de maíz transgénico. Por supuesto, no nos hicieron caso y decidimos tomar en nuestras manos nuestros derechos y interponer demandas legales de distintos tipos. Es lo que se le ha llamado la exigibilidad de nuestros derechos. Y en este sentido fue que interpusimos la demanda colectiva contra la siembra de maíz transgénico, que, como ya les decía, ha logrado suspender por 4 años y esperemos que esto sea definitivamente la siembra de maíz transgénico en México, que solo beneficiaría a unas cuantas empresas y significaría la apropiación de esta maravilla, de este maíz que hoy además es el cereal más importante del mundo, en manos de unas cuantas empresas. Por eso hoy les volvemos a decir, sin maíz no hay país, sin frijol tampoco, pon a México en tu boca. Bueno, agradecemos al público que continúe con nosotros. Están los teléfonos para que nos contacten si hay dudas o comentarios. Y pues comentamos esta cápsula de Adelita San Vicente, que es muy interesante precisamente porque ella nos explica claramente toda la cuestión de los transgénicos. Hay una preocupación muy grande recientemente a raíz de la investigación de Elena Álvarez, en el sentido de que lo que ella decía de que el 94% de las tortillas tienen transgénicos y glifosato. Y bueno, a nosotros se nos había dicho que el maíz amarillo, que es importado de Estados Unidos y que tiene transgénicos, era solamente para uso industrial y para alimentar al ganado, y que en cambio todos los mexicanos consumimos maíz blanco, que viene principalmente de Sinaloa y que, por cierto, es el mejor maíz blanco del mundo. ¿Y cómo entonces puede ser posible
que las tortillas tengan transgénicos. Entonces aquí, como bien dice Adelita, se tiene que hacer una investigación muy profunda para ver qué es lo que está pasando. Bien, vamos a continuar con la entrevista para Víctor Suárez y vamos a entrar al tema pues de las políticas públicas, aunque ya fue tocado. Desde tu perspectiva, ¿cuál debería de ser la política hacia el campo que hubiera permitido en todos estos años un desarrollo fuerte que nos permitiera enfrentar ahora esta situación de la renegociación en mejores condiciones? Bueno, en primer lugar, la producción nacional de nuestros propios alimentos. México tiene la capacidad y el potencial de producir sus propios alimentos. Lo tuvo en el pasado. Lo perdimos en los últimos 30 años. Lo podemos y lo debemos recuperar. Entonces, desde mi punto de vista, la producción de alimentos es una necesidad no solo para respetar los derechos de los campesinos a producir sus propios alimentos y a reproducir sus formas de vida, sus formas de cultura, y también a reproducir la diversidad de culturas indígenas en México, que tienen como base la agricultura y en particular la producción maicera, sino que también la autonomía alimentaria te da fortaleza frente a amenazas del exterior o frente a condiciones crecientemente inciertas y volátiles en el entorno global. Tenemos amenazas del exterior, pues lo estamos viendo con Trump, un gobierno hostil, un gobierno xenófobo, un gobierno que se aprovecha de la debilidad del gobierno mexicano, que es un gobierno que depende para comer de la importación de alimentos y ahora también depende de la importación de gasolinas para la economía nacional. Es un gobierno que no está en condiciones de defender el interés nacional, pero también tenemos otras amenazas como las devaluaciones de tipo de cambio, peso dólar. Si importamos más del 40% de los alimentos y si el dólar se mueve de 13 pesos a 19 pesos, las importaciones se encarecen y eso se repercute en el precio de la canasta alimentaria de los mexicanos, afectando la economía familiar y la buena nutrición de las familias. Pero también tenemos otro problema muy grave, muy fuerte, que es el cambio climático global. El cambio climático global está afectando la producción de alimentos en el mundo y lo seguirá afectando en los próximos lustros y las décadas. Y si nosotros somos importadores, nos vamos a ver muy expuestos a los riesgos externos y estaremos comprometiendo la seguridad alimentaria de 125 millones de mexicanos y afectando también sus derechos humanos más básicos. Por eso, para nosotros es vital recuperar la autosuficiencia alimentaria, porque podemos producir todos los alimentos que consumimos, pero teniendo como base de este esfuerzo productivo al pequeño productor, a las comunidades campesinas, a las comunidades indígenas que han sido abandonadas y relegadas en los últimos 30 años porque tienen un potencial productivo grande, tienen culturas agrícolas, tienen semillas, tienen conocimientos, pero también tenemos una planta de investigadores, de científicos, de tecnólogos, de técnicos mexicanos de clase mundial que nos permiten, con una política pública adecuada, producir los alimentos que requerimos y garantizar con soberanía la seguridad alimentaria y nutricional de los mexicanos, no solamente de ahora, sino de los siguientes decenios, porque tenemos que pensar a largo plazo. Un país que depende de importaciones de alimentos es un país débil, un país que está sujeto a que otros le abastezcan de alimentos y eso nos coloca, como ahora tenemos, a un gobierno subordinado, postrado, frente a un gobierno hostil como el de Trump en Estados Unidos. Es lo que yo creo que necesitamos urgentemente, porque además eso nos permite reactivar la economía rural, reactivar la producción, generar empleos, generar perspectivas para los jóvenes del campo que hoy no tienen más perspectiva que emigrar o que irse a engrosar las filas del crimen organizado.
hay una situación de grave problema, no solamente de producción, sino es un grave problema social que ha roto la cohesión social, ha roto la unidad de las comunidades, ha cancelado perspectivas de vida para la gente, en particular para los jóvenes, y entonces tenemos una situación de desastre, porque el gobierno mexicano abandonó el campo y ese espacio lo ocupó el crimen organizado. Y eso es lo que estamos pagando hoy, con un problema creciente de inseguridad, de violencia en casi todo el territorio rural del país, y esto no se puede seguir aguantando. Y esto no se va a resolver con violencia, con ejército, con policías. Esto se va a resolver con otra política económica, con otra política agrícola, con otra política social. Y es lo que nos surge ante todo. Si es que queremos recuperar a México como un país libre, como un país soberano, porque estamos perdiendo todo en México: soberanía, independencia, libertad, y estamos en un estatuto prácticamente neocolonial. Víctor, ¿tú participaste o has participado en las organizaciones campesinas, en los movimientos nacionales, como fuiste dirigente del movimiento El Campo No Aguanta Más? Has participado muy involucrado y con mucha pasión en la campaña Sin Maíz No Hay País. ¿Cuál ha sido el papel de estas organizaciones que desde un principio plantearon que no había que introducir a los alimentos en el Tratado de Libre Comercio, plantearon que se hiciera que se sacaran estos alimentos del tratado, etcétera? ¿Cuál ha sido el papel de las organizaciones en todo este proceso? Bueno, las organizaciones campesinas son muy diversas y hay de muy diverso tipo, pero en general podemos encontrar que hay organizaciones que no están comprometidas con un cambio de modelo de libre comercio, con un modelo de dependencia, con un modelo de considerar a los productores pequeños como productores, sino como pobres. Y entonces hay un sector de organizaciones que han estado llevando a la práctica políticas clientelares, corporativas, y que solo les interesa negociar con el gobierno diversos fragmentos de programas gubernamentales para generar un proceso de intermediación y generar una clientela con cierta base social, campesina o rural, pero esas prácticas no transforman nada. Hoy otro grupo de organizaciones está planteando que es el momento de poner en el centro la necesidad de un cambio de políticas agrícolas y alimentarias, y que esto también pasa por recuperar el gobierno para los intereses nacionales y los intereses sociales. Hoy el gobierno mexicano, sus dependencias gubernamentales están controladas por las corporaciones transnacionales, por el interés extranjero, por el interés privado. Entonces, si nosotros queremos cambiar las políticas hacia el campo, si queremos otro tipo de relación con Estados Unidos y con el mundo, necesitamos liberar al gobierno del control que han asumido y que han logrado los intereses privados, principalmente de las grandes corporaciones transnacionales. Y estas organizaciones hoy están planteando la necesidad de que en la coyuntura político-electoral del 2018 se sumen como movimiento social a un esfuerzo nacional por cambiar a los gobiernos neoliberales, representados por el PRI-PAN, e impulsar una alternativa de cambio que encabeza López Obrador. Son las dos posiciones que están en juego en las organizaciones campesinas. Las que quieren seguir siendo gremialistas y solamente estar disputando pequeños fragmentos del presupuesto público para que nada cambie y que se empobrezca la gente del campo, o quienes queremos que se cambie la política hacia el campo, pero
con un cambio de fondo, haciendo a un lado las políticas neoliberales y estableciendo unas políticas post-neoliberales basadas en la recuperación de la autosuficiencia alimentaria, del papel de la agricultura campesina, del respeto a los derechos de los pueblos indígenas, el impulso a un modelo de producción que deje a un lado la revolución, el modelo tecnológico de la revolución verde y avance hacia un modelo agroecológico, sin transgénicos, sin pesticidas, sin venenos y sin monopolios. Bien, y estamos en una coyuntura muy particular por la renegociación del Tratado de Libre Comercio. ¿Cómo ves tú el problema? ¿En qué lugar está la agricultura? Sabemos que no ha sido el interés fundamental la agricultura de parte del gobierno de Estados Unidos para impulsar el tratado, pero sí le va a afectar a la agricultura esta renegociación. Entonces yo te preguntaría, ¿cómo está la cuestión de la agricultura en la renegociación? ¿Y qué va a pasar si el gobierno de Estados Unidos de plano abandona el tratado? Sí, primero que nada, el gobierno mexicano no quiso la renegociación. Para el gobierno mexicano el Tratado de Libre Comercio es perfecto, es excelente, ha funcionado muy bien en general y en particular para la agricultura mexicana, y por eso se opuso todos estos 22 años a cualquier renegociación. Nosotros en el Movimiento del Campo No Aguanta Más impulsamos el movimiento poniendo en el centro la renegociación del capítulo agropecuario del Telecán. El gobierno, aunque firmó, no hizo nada por esa renegociación. Piensa que todo está bien, pero llega Trump e impone la renegociación al gobierno mexicano. Y el gobierno mexicano se ve obligado a sentarse a la mesa de la renegociación, pero sin tener ningún objetivo a favor de México, sino con un solo objetivo, que no cambie nada y que Trump no se levante de la mesa y no abandone el Telecán, porque para el gobierno mexicano la consigna es Telecán o muerte. Para el gobierno mexicano el Telecán es la vida, salirse del Telecán es la muerte. Esa es la visión de los neoliberales, porque es lo que le ha convenido pues, a los grandes empresarios y a las grandes corporaciones de los tres países. Y es falso que el Telecán ha beneficiado a un país y ha perjudicado a otro. El Telecán ha beneficiado a las corporaciones de los tres países y ha perjudicado a los trabajadores y campesinos de México, Estados Unidos, Canadá por igual. No aceptamos ese discurso de México contra Estados Unidos contra México. Eso no es así. Es un asunto de que el modelo de libre comercio solamente es un modelo para beneficiar a una minoría de grandes corporaciones y de grandes millonarios en los tres países. Entonces, el gobierno de Estados Unidos quiere sacar el máximo de ventajas bajo un objetivo: eliminar el déficit comercial que tiene Estados Unidos con México del orden de alrededor de 65 mil millones de dólares, y para eso entonces quiere imponer a México una serie de medidas proteccionistas en el sector automotriz y en la agricultura. Lo que quiere establecer es el derecho de Estados Unidos a poner cuotas compensatorias a las exportaciones de aguacate, de jitomate, de berries, y épocas en donde no pueden entrar las exportaciones agrícolas mexicanas para proteger a los productores de Florida, a los productores de California, etcétera. Es algo, por supuesto, que es para el gobierno mexicano inaceptable, pero el gobierno mexicano está llegando a la mesa en condiciones de mucha debilidad. Es un gobierno que no tiene más que el 7% de aprobación, de acuerdo a la última encuesta del Pew Center de Estados Unidos. El gobierno de Trump también está en una condición de gran debilidad, sin ningún logro para su electorado. Entonces nosotros pensamos que cualquier renegociación a la que se pudiera llegar va a ser totalmente adversa para México. Y por lo tanto nosotros planteamos que no debe haber renegociación para un gobierno débil, un gobierno corrupto, un gobierno envuelto en un escándalo de crisis de derechos humanos, y un gobierno que va de salida. Nosotros planteamos que eventualmente una renegociación tendría que darse después de las elecciones del 2018, con un gobierno que tenga respaldo social, respaldo popular, y que tenga fortaleza para negociar en los términos del interés nacional e interés social con cualquier gobierno del extranjero.
y en general nosotros estamos en desacuerdo con el modelo de libre comercio. Es un modelo que ya demostró que no sirve a los intereses nacionales, no sirve ni siquiera a la población de Estados Unidos. La población de Estados Unidos está lastimada por el modelo de libre comercio, ha bajado el nivel de ingresos de toda la población, pero no se debe a los trabajadores mexicanos, ni se debe a los chinos, sino se debe a que la economía y el modelo de libre comercio ha funcionado para concentrar la riqueza cada vez en pocas manos. Y es el planteamiento, por ejemplo, en Estados Unidos que tiene Bernie Sanders con su plataforma de socialismo democrático, que plantea que el problema es el 1% de Wall Street, que ha afectado al 99% de la población en Estados Unidos. No son los mexicanos, no son los chinos. En cambio, Trump, ante el descontento del modelo de libre comercio, enarbola una agenda nacionalista, xenófoba, discriminadora, pero para enmascarar el hecho mismo que él está a favor de la continuidad de un modelo de concentración del ingreso. Entonces, ese modelo tiene que acabar, ha fracasado ahora en México, en Estados Unidos, en Canadá, en todo el mundo, y nosotros lo que planteamos es sustituir ese modelo de libre comercio por otro modelo. No creemos en la falsa disyuntiva de globalización o proteccionismo. Debe haber otro tipo de globalización que beneficie a la gente, al medio ambiente, pero también debe haber otro proyecto nacional con soberanía, con perspectiva de largo plazo, basado en nuestras propias fuerzas y no en la dependencia del exterior. Bueno, pues podemos concluir que esta renegociación del Tratado de Libre Comercio en algún sentido es una oportunidad para impulsar posiciones acerca de la necesidad de producir internamente nuestros alimentos, de no depender del exterior, porque eso nos va a generar una fortaleza tanto de soberanía política como alimentaria. Muy bien, pues agradecemos mucho a Víctor Suárez que haya aceptado participar en esta entrevista tan interesante, en donde nos interesa mucho poner en relieve la importancia del campo mexicano y lo que se está jugando actualmente con esta renegociación. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Blanca. Es un honor haber estado contigo. Muy bien. El Tratado de Libre Comercio de América del Norte provocó la devastación de la agricultura mexicana, particularmente la política de dominio de los Estados Unidos, consistente en imponer precios de exportación por debajo del costo interno de producción, con el fin de ganar los mercados. Esta política no solo colocó a miles de pequeños y medianos productores rurales en condiciones desiguales de competencia, sino que los llevó a la quiebra, razón por la cual abandonaron sus tierras y migraron para poder sobrevivir. Actualmente, en la renegociación del TLCAN, se pretende imponer aranceles a las exportaciones mexicanas y renegociar el tratado cada 5 años, con lo cual se cancelan las pocas ventajas que había obtenido nuestro país, y por si eso fuera poco, también se pretende que los productos que importamos continúen libres de arancel. Ante este panorama, la mejor alternativa para alcanzar la soberanía alimentaria, en beneficio tanto de los productores como de los consumidores, consiste en separar los alimentos básicos del tratado y fortalecer a la agricultura mexicana.